Tertulias en sintonía. Cada tertulia es un portal hacia el crecimiento personal y colectivo. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. En la unión de almas conscientes encontramos la fuerza para superar cualquier desafío. En la unión de seres despiertos se crea un campo de energía que eleva la conciencia colectiva. Las tertulias en sintonía son semillas de cambio que germinan en el jardín de la conciencia universal. Sincronía de pensamientos y emociones, armonía que transforma realidades. Las tertulias en sintonía son espacios sagrados donde el amor y la sabiduría fluyen libremente. El silencio también habla, revelando profundidades que las palabras no alcanzan. Cada voz en sintonía es un eco del universo recordándonos nuestra conexión divina. Te veo, bella alma. Acompáñanos y súmate a esta comunidad. nievesmartinez.com.mx. Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma. Bienvenido a tu canal con tu amiga Nieves Martínez en una tertulia en sintonía más. Hoy tenemos a nuestro querido amigo que hacía un ratito que ya no pasaba por acá, Carlos Costa, desde África, ahora sí, ¿eh? Así que será un placer compartir con él todas las patoaventuras, todo lo que el desierto le trajo, todo lo que vivió en este ciclo en que salió de vacaciones y nos va a contar y nos va a poner al día absolutamente en todo. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que le des un me gusta a este video, a que nos dejes tu comentario y tu opinión y a que lo difundas, porque realmente siempre es prometedor, enriquecedor y muy sabroso poder llevar esta información como seres conscientes por todos lados. Si aún no te has suscrito a Facebook, Instagram y TikTok, recuerda que ahí me encuentras como Nieves La Paz Interior y Nieves Paz Interior en Telegram. Y toda la información acerca de todos mis cursos la encuentras en nievesmartinez.com.mx, donde tienes información súper poderosa de los eventos que realizaré presencialmente en Ciudad de México, en Madrid, en Argentina, en diferentes lugares y ubicaciones, y también en los que estoy impartiendo online. Así que, bellas almas, sin más, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Estupendamente, Nieves. Un placer de este reencuentro contigo, que siempre lo es y cada vez más. Más intenso, más vivido, más sutil también, por otro lado, y, y las felices coincidencias que hablamos, ¿verdad? Que de repente, pues, ¿qué tema vamos a tocar? Y coincide precisamente con lo que uno ha vivido, otro ha vivido y hemos vivido. En fin, esas cosas, sincronías maravillosas de la vida. Has hecho un gran viaje y bueno, me propusiste el tema despertar en África y me parece maravilloso porque aunque la gente a lo mejor no lo sabe, pero África no es solo un continente, es la matriz primordial, es el pulso antiguo, que realmente canta el origen de la humanidad. Entonces, además está considerado como el útero espiritual de la tierra, ¿verdad? Y porque justamente ahí el alma colectiva dio sus primeros pasos. Entonces es muy importante porque en estos momentos, o sea, la gente cree que el origen fue la palabra y el verbo, pero esa sabiduría se escribió con ritmos, tambores, cantos. Realmente hay un gran despertar de África desde dentro, códigos que nos activan y es un momento importantísimo. ¿Qué nos puedes decir en este gran despertar de África, que no es solo ese territorio
sino que es el llamado a recordar al alma original, que además estamos viviendo este proceso tan intenso lumínicamente. ¿Qué función tiene África en este momento, Carlos? Pues en realidad es una confirmación de lo que está pasando a nivel planetario, o sea, a todos los niveles, o sea, no solo en África. Lo que pasa es que al poderlo ver y manifestarse y hacerse patente, como lo está haciendo a varios niveles, porque en África, y el primer ejemplo ha sido, fue una de las cosas que me ha llamado la atención, ¿no? En estos últimos años, 1 o 2 años, en los cuales hay un movimiento político real en el cual los países estos, y empezando por ahora mismo concretamente los países del Sahel, los que están junto al desierto, curiosamente, y hablaremos de esto ahora a continuación, pues se están desembarazando del neocolonialismo, que es el mismo colonialismo de siempre, disfrazado de democracias y disfrazado de independencia, ¿no? De ser naciones independientes, cuando son naciones inventadas, es decir, no son ni naciones, esas naciones fueron diseñadas también por este propio colonialismo, ¿verdad? Entonces, claro, eso en los últimos tiempos, sobre todo en el último año, y concretamente donde más claro se está viendo, es donde está el boina roja Ibrahima Traoré en Burkina Faso, pues claro, lo que ha hecho es... Carlos, permíteme, acércate un poquito más porque es que de pronto no se te entiende. Vale. Entonces, en los últimos tiempos está habiendo realmente una independencia real, es la auténtica independencia que se está generando. Y esto no hace nada más que confirmar lo que estamos hablando, del despertar, ¿verdad? Aplicado a otros niveles de espiritualidad. Y claro, esto lo veo, se ve en los seres humanos, en la gente que vive aquí, que vivimos aquí, porque aquí vemos blancos, negros, muchos negros, pero también ya está, muchos blancos que estamos aquí integrándonos, adaptándonos, reorganizando y verificando este cambio, ¿no? Este cambio tan brutal que está pasando aquí. Sí. Entonces está desmontando la antigua narrativa a todos los niveles. Y tarde o temprano, como decíamos en tu programa, cuando te entrevisté el otro día a nivel de los cristalinos, de la travesía crística, ¿verdad? Realmente es un cambio que, quieras o no, sí o sí, hay que vivirlo. Entonces más vale vivirlo bien, con conciencia, que vivirlo sin conciencia. Y este despertar de África, como tú bien has dicho al principio, estamos en la matriz, ¿no? Los verdaderos humanos o los primeros humanos estuvieron aquí, ¿verdad? Luego ya pues ha habido, lo demás es historia, ¿verdad? Y es un cerrar el círculo, ¿eh? Círculo en espiral, por supuesto, porque toda esa evolución en el ADN global humano, pues está realmente activándose y cerrando este círculo de alguna forma. De manera importante es este proceso, porque además, ¿por qué ha sido África constantemente, crees tú, según tu punto de vista, un lugar históricamente, uno de los lugares saqueados, violentados, distorsionados, silenciados, cuando realmente tiene y conlleva la memoria de ese ser humano original? ¿Cuál es tu percepción desde este? Bueno, esto forma parte de la narrativa de la mentira de la historia. Es decir, nadie conoce realmente lo que ha sido África cuando hubo la antigua, entre comillas, Tartaria, ¿no? Donde había autopistas de oro. Porque hay oro aquí, porque en realidad forma parte de aquella civilización áurea, una civilización que y todo eso está silenciado. Entonces el silenciamiento, ¿verdad?
y además ahí sí que podemos hablar de silenciamiento, la palabra miento con toda Claro, su completo. diversidad, pues nos han contado la historia. Entonces, cuando, digamos, Occidente, el Occidente degenerado, a partir del último reseteo, se da cuenta de las riquezas que tiene el continente africano, porque es el continente matriz, ¿no? El continente donde realmente hay más riqueza, tanto las reservas de oro, tanto las reservas de diamantes, bueno, digo todas porque es una gran mayoría, ¿no? De petróleo, de gas, de mil cosas. Y bueno, no digamos nada de la agricultura, ¿no? Sin embargo, es donde menos agricultura hay, donde menos se ha desarrollado, porque todas las materias primas han sido expoliadas. Pero todo esto, ese silenciamiento realmente es simplemente para justificar la actuación colonial, ¿no? Y claro, de aquellos barros, estos lodos, ¿no? Entonces, ya, pues, son la consecuencia de la emigración, que precisamente lo que hace África realmente es, como dicen en Valencia, esforzarse, es decir, quitar el polvo, ¿no? de los peores, ¿no? No siempre llega lo mejor en la inmigración y todo eso se está manipulando para dividir a la humanidad, para no comprender que realmente todos somos hermanos, queramos o no, te duela o no te duela, seas un ario, seas un alemán, seas un inglés, seas un francés, seas un español de pura cepa, que no hay españoles de pura cepa. Ojo, no olvidemos eso, que precisamente no hay país más mestizado que por ejemplo, la península ibérica, ¿verdad? Totalmente. Mal que les pese a mucha gente. Entonces, ahora bien, yo soy consciente perfectamente de un plan Kalergi, evidentemente, pero eso no justifica de que tengamos que decir que todos los moros son malos, o todos los negros son malos, o todos los musulmanes son malos, porque lo que estamos haciendo es una división. Estamos dividiendo, estamos haciendo una confrontación cuando hay un camino que no tiene nada que ver tampoco con el buenismo, ¿no? De que todos somos buenos, todos somos hermanitos y tal. Las cosas son de otra forma. Y no es blanco ni negro, sino todo lo contrario. Ojo. Y salirnos de esa narrativa solo es posible despertando, haciéndonos conscientes, haciéndonos presentes, ¿no? Dándonos el presente y dándonos la oportunidad de recordar que todo esto ya lo sabemos. No tenemos que ir a buscarlo, no necesitamos ningún gurú, nadie que nos diga nada. Nosotros mismos tenemos toda esa información, toda esa sabiduría dentro, encapsulada en este cuerpo tridimensional y a su misma vez conectado con esa multidimensionalidad de la cual formamos parte, que ya va más allá del tiempo, de la hora, del ayer y del mañana, ¿verdad? Yo percibo, no vivo allí, pero me parece que esta posición que tenía o este ninguneo hacia África que se tenía, creo que ya caducó y creo que ahora África está en un gran despertar también potente de manera espiritual, poniendo Sí, límites, haciendo sí, eh, definitivamente una posición que nada tiene que ver. ¿Qué opinas sí. tú al respecto en este sentido? Tú que lo vives allí. Pues que las nuevas generaciones en África, quizás al contrario de las nuevas generaciones europeas o occidentales, claro, no se creen esta narrativa porque viven otra dimensión. Y es verdad que cuando uno llega aquí y empieza a convivir y a vivir en África, te das cuenta que si no fuera porque veo que el sol es el mismo que brilla en Europa, que la luna es la misma que brilla en Europa, y que las estrellas que se ven en el cielo son las mismas y el aire que respiramos ya no es el mismo, No, pues te das cuenta. Sí, porque, bueno, no hablemos de centros y esas historias, ¿no? Y otras cosas, ¿no? De mente colectiva que hay. Pues evidentemente esto es otro mundo, es otra percepción. No es que sea otro mundo, es que aquí la vida se percibe de otra forma, completamente distinta. Entonces hay gente que sí, que han puesto ya lo que hay que poner encima de la mesa y han dicho, basta ya, se acabó, Francia, lárgate de aquí, y los han echado.
directamente, un señor. Desde Europa, es que es un dictador, es que no sé qué. Pero vamos a ver, si no hay gente que más quiera a su dictador, entre comillas, que ellos ni lo llaman dictador porque no es un dictador, es un tío, ¿eh?, que la gente le está dando el poder para que lo haga, para que lo ponga en práctica. Entonces, ya no dejan que su oro se vaya a Europa, que cree miseria y que esa miseria provoque emigración forzada, ¿no? Y luego para que lleguen allí y encima sean ciudadanos de segunda, tercera o cuarta clase, y encima muchos de los que llegan son de otros países que los largan de las cárceles para que hagan el mal, y todo eso está manipulado y la gente se lo cree, ¿vale? Y entonces ya, pues todo moro es malo, ¿no? Mentira, yo he viajado por varios países del Magreb, en Oriente Extremo, en países musulmanes, y la mayoría de la gente es como nosotros. Como si dijéramos que en España todos son como los de la ETA, o como Pedro Sánchez, evidentemente me da vergüenza ajena, ¿no? Es decir, no, me identifico con ese señor, ¿no? Con este señor Narciso ¿no? Y con todo el plan Walker que tenéis ahí, ¿no? Porque yo ya lo veo prácticamente en la distancia, incluso en la medida que me he acercado en este último viaje que fui a España, que debo matizar que no fueron vacaciones, sin embargo yo me las he tomado como vacaciones, eh, por el tema del desarraigo, ¿no? Necesitaba, como estoy fuera en África, porque he nacido y tengo mis raíces en España, en concreto en Iberia, parte de mis raíces, otras partes vienen de las Germanias, por parte de mi madre. Pues claro, esa reconexión me ha venido muy bien. Dicho sea el paso. Sin embargo, en ese acercamiento me he dado cuenta de la gran distancia que hay hoy día entre la mente colectiva africana y la mente colectiva occidental. Hay una gran distancia, sin embargo, ese extremismo hace que se toquen y que empecemos a conectar realmente desde el alma, no desde esos personajes creados, esos estereotipos del subsahariano, del africano, del inmigrante, de no sé qué, porque todo eso son patrones dados y programados e introducidos como caballo de Troya o como virus informático en toda la sociedad mundial. Qué importante esto que dices, mi querido amigo, porque definitivamente ya ves que yo también, que vivo en México, pues es muy notorio esta gran separación y esta forma de ver las cosas tan diferentes de cómo se ven o se viven para los que están allá. Pero cómo al final tenemos que llegar a un encuentro importante que creo que es parte de lo que se va a producir a través de lugares como África, a través de lugares como Latinoamérica, donde el corazón va a sumar para este nuevo renacimiento planetario y para este nuevo ser humano que se tiene que dar. Y no se puede dar desde la separación, desde esta división, desde este sentirnos separados o divididos o uno más que otro, sino realmente entender que somos somos uno y que cada vez que entro en el juego de la separación, otra vez entro en el juego distorsionado de la Matrix, ¿no? Y de todo lo que conlleva el viejo sistema, que eso es lo que pretende, mantenernos así, en ese circo completo. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Cómo lo ves? Opino y afirmo, y me reafirmo en que todo esto no es más que a ver cómo lo explico en pocas palabras para que se comprenda bien, ¿no? Realmente es una identificación, es decir, nos identificamos, es decir, como hablábamos en el otro programa, por ejemplo, uno se va, por ejemplo, y ve las noticias de Gaza, ¿no? Lo que está pasando ahí, ¿no? Evidentemente, yo como ser humano no puedo dejar de identificarme y de solidarizarme con la gente que está sufriendo allí. Claro. Sin embargo, todo eso que está pasando, ese foco que ponemos ahí, ¿qué pasa? Que nos identificamos, entonces caemos
en el desánimo, en el sentimiento de impotencia, de la injusticia que está sucediendo ahí, el no poder hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Divulgarlo y transmitir esa desazón y esa tristeza. Y duele porque dices, jolín, yo no puedo obviar esto que está pasando, no lo puedo obviar. Sin embargo, forma parte de ese programa precisamente para que nos identifiquemos en que no hay solución, que tienes que aceptar lo que viene, sí o sí, per collón, como dicen por Valencia. Es decir, porque sí, por narices. Entonces, esa identificación, eso, identificarnos con cualquier evento, es lo que nos hace caer en la trampa. Cuando ya no te identificas, cuando realmente coges y te sales de la escena de la película, ¿eh? Y te das cuenta que todo esto es temporal, que todo es ficticio, que todo es una ficción, que todo es un videojuego, ¿verdad? Para que lo entendamos bien. Entonces, y conectas realmente con lo que es el ser, lo que es el ser eterno que somos, ser divino, no Homo sapiens, sino ya el Homo, porque el Homo sapiens, la definición de Homo sapiens, precisamente lo que dice es que somos lo que sabemos. Claro. Pero es que no somos lo que sabemos, somos muchísimo más, ¿no? Ahí cabe mejor una definición de Homo Deus o de Homo Fontis, ¿no? De la fuente o del origen. Entonces, ahí sí, ahí. Y para eso tienes que dejar de identificarte con todo lo que sucede. Mal que te pese, porque a mí me entristece el no poder hacer nada, el no poder ni siquiera transmitir o transmitir mi pena y por lo que está pasando en Gaza y en mil sitios más, que no solo es Gaza, ¿vale? Pasa que ya es el caso ese extremo, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que semejante injusticia y no pasa nada? Y estamos comiendo, desayunando y comiendo en familia y está todo el mundo viendo la televisión. ¡Ay, pobrecito! ¿No? Claro, pero esa desilusión de ver absolutamente todo con otros ojos, te hace ver fuera de la ilusión de que tú puedes hacer algo y de que realmente no sumas nada tampoco a ese juego. Claro, claro. Desde el mantenerte, ay, es que yo soy muy empática y realmente me da mucha pena, pero ¿cómo lo vives, no? Y hay mucha gente así en ese sentido, cuando tenemos que empezar a ver la vida fuera de la ilusión y también de la ilusión que nos venden. Claro. Pues es que es eso. Pero es que no, ya ni siquiera, fíjate, es que empieza todo por el lenguaje. En esta conversación nosotros estamos utilizando la palabra pero es contraproducente, ¿no? O sea, decir, te quiero, pero, o sea, te odio, pero te amo. No puedes poner pero delante de un te amo, porque en realidad no le estás quitando la fuerza al te amo, ¿verdad? Nulifica Entonces, lo anterior. exactamente. Entonces ahí estamos, que es que hay que evitar, como el que dice, bueno, a mí no me gusta fumar, pues no fumo, ya está. Punto. Pues hay que evitar el identificarse con lo que pasa. Es que no queda otro remedio. Vamos a ver. Yo ahora he atravesado el desierto y en el tiempo ese que estaba allí no he visto noticias, no he visto nada y de repente, ¡pum!, se abre toda una maravilla, ¿verdad?, de información donde no hay nada, en teoría, ¿verdad? ¿Verdad? Vacío. Vacío, ¿verdad? Sin embargo, no está vacío. No está vacío el desierto. Eh, Así es. entonces, verdaderamente es cuando descubres precisamente ese camino, esa vía que te permite conocer sin necesidad de intelectualizar, de identificarte con una teoría. Porque es como cuando alguien comparte, a lo mejor, un vídeo, algo que te ha llamado la atención, ¿no? A lo mejor, pues, vamos a poner un ejemplo así habitual, ¿no? Pues algo que ha acontecido en Ucrania, ¿vale? Que te parece una barbaridad, ¿no? Te lo compartes en el vídeo y a lo mejor ese vídeo habla bien de Putin y habla mal de Zelensky, ¿no?
muy mal de Zelensky y muy bien de Putin, o viceversa, da igual. Simplemente el hecho tú de compartirlo, la gente que lo está observando te identifica a ti como defensor de lo que acabas de compartir, cuando tú simplemente lo que has hecho ha sido constatar lo que está pasando, hacer un trabajo realmente periodístico, ¿no? En el sentido real de lo que sería el periodismo, lo que es el auténtico periodismo, ¿no? Que difunde ideas desde una perspectiva, se supone que neutral, ¿no? Simplemente definiendo los acontecimientos que suceden. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Ahora vivimos en un mundo de identificación constante de cualquier evento que pasa. Siempre ya tenemos que poner el juicio de todo. Y todo te califican, o sea, si tú dices algo bueno de fulano, eres de derecha, si dices algo bueno de Mengano, eres de Claro, izquierdas, y todos son etiquetas, o sea, claro. cuando a estas alturas, lo hablaba yo el otro día con un amigo, ¿no? Y me dice, es que yo soy de derechas, y entonces le digo, pero ¿qué es ser de derechas a estas alturas? ¿O qué es ser de izquierdas? Porque toda Claro. esa distorsión que es de un juego tan obsoleto, donde no es más que una etiqueta de cómo se movía el mundo hace 80 o 90 años, y que ya no estamos en eso tampoco. Entonces, todo lo que estamos viviendo es el rescoldo de aquello y de lo que vivieron mis abuelitos y de lo que sufrieron y de lo que padecieron y con la etiqueta que me entrenaron en el juego, porque esa etiqueta es la que traigo de fábrica. Ahora sí que, como decía Joan Manuel Serrat, españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una de las dos Españas ha de darte el corazón, ¿no? Bueno, pues así seguimos, y 80 años después la película sigue igual a nivel global y mundial. Y desde ahí es muy difícil hacer este gran cambio que traemos de programas y de adoctrinamientos y de viejas doctrinas y viejas creencias y viejos pensamientos, cuando lo que estamos tratando es justamente de reconciliarnos con nuestro linaje humano primigenio, volver al Claro. origen y rescatar esa parte divina que nos toca a todos, ser seres divinos activos. Y ahora sí que desde esa divinidad activa, pues tenemos que empezar a quitar todas esas cosas que nos separan y que nos dividen. Y creo que África tiene un lugar potencial en este camino. ¿Cómo lo ves tú, mi querido amigo? Evidentemente, no es por arrimar el ascua a la sardina de África, ¿no? Sino precisamente describir lo que está pasando. Como decir, bueno, es que, no, pero es que fíjate, los inmigrantes, los negros, estos que hacen allí, violan a niñas, tal, o esto, lo otro. No tiene nada que ver, vamos a ver, violaciones hay en todos lados, ¿no? Sin embargo, de unas se juzgan y otras no pasa nada, ¿no? Ni siquiera pasa nada, ni pasará nada, ni nunca pasará nada. Entonces, precisamente en África, vuelvo a retomar lo que te comentaba anteriormente, está la parte de que se está cerrando un ciclo, ¿vale? Para que lo entendamos mejor, ¿no? Un ciclo en el tiempo, en la era, en el Kali Yuga ¿no? Realmente. Ajá. Entonces, en realidad son los extremos que se vuelven a tocar, que vuelven a encontrarse, a ese reencuentro, más la espiral, que es la experiencia vivida. O sea, no es un círculo cerrado, ¿no? Que vuelve y se repite, ¿no? Y se vuelve a repetir. Eso es la rueda del samsara, ¿no? Sino es el ciclo y cuando vuelve ya estás más elevado, has tenido una experiencia, ¿no? Y entonces esa es la espiral. Es el auténtico círculo, ¿verdad? Y que lo tenemos manifestado en nuestra biología con las hebras del ADN, ¿no? Y ahora precisamente estamos reconectando esas hebras que la ciencia hasta mercantilista, nihilista, llamaba ADN basura. Exacto. Señores, la basura eres tú, eres un imbécil.
realmente esas hebras son las que están cogiendo ahora, retomando la energía. Lo que pasa es que precisamente la voluntad divina del ser humano, de cada quien, de cada ser humano, tanto sea africano, tanto sea sudamericano, tanto sea finlandés, ruso, ucraniano, o donde sea, tiene el poder precisamente de recomponer y de, al poner la atención cuántica, en influir en que esa energía realmente sea poderosa, ni más ni menos. Entonces, como estos, los africanos, históricamente, desde un punto de vista ADN, está la EVA mitocondrial, para que entendamos un poquito lo que quiero transmitir, tienen la función de, fueron los que arrancaron el coche, el vehículo este, y ahora con la llave así, y cierran ese coche. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? La hora de la verdad, que hemos vivido, que hemos experimentado, quién cada quien ha despertado lo que tiene que despertar y quién cada quien se sitúa. Entonces, curiosamente, además, fíjate que lo que es el mapa africano, el continente, contiene la secuencia Fibonacci exacta. O sea, tú puedes hacer la secuencia, la espiral de Fibonacci, ¿verdad? El 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿no? Está contenida en este continente. Es curioso, ¿no? Nada es casual, por supuesto, ¿no? No va a ser todo el continente eso porque sí, ¿verdad? Y por supuesto, lo que tú comentabas antes, claro, donde hay miel, bien, están las abejas que la crean, pero también vinieron las moscas, ¿no? Colonialistas, ¿no? A colonizar, ¿no? Claro, No sé pero si también hay, he respondido a tu pregunta, ¿eh? no, también hay relación entre África, entre Lemuria, entre las antiguas civilizaciones solares. ¿Qué puedes contar o qué sabes tú al respecto? Bueno, yo sé poco. Lo que sé, lo sé. Lo que no sé, no lo sé. Entonces, lo que sé es lo que yo he podido experimentar. No me baso en teorías y me gusta escuchar teorías, me gusta escuchar experiencias. Sobre todo me gustan más las experiencias, porque las experiencias siempre te llevan a conclusiones más concretas, ¿verdad? Las suposiciones y las teorías, bueno, necesitas de la experiencia para que te confirme la teoría, ¿verdad? Y muchas veces la experiencia, escuchando la teoría, te confirma que la experiencia es real, ¿verdad? Entonces, lo que yo sé es que tenemos que atender a la simbología. Os estaba hablando del mapa africano, sin embargo, el que coincide a nivel de yin yang con África, ¿cuál es? Sudamérica, ¿no? Pues los encajas y clac, encajan. Sí. Al igual que Madagascar, que se desprende de África, también hay un hueco que va colado, pegado a África, y la India también se desplazó, ¿no? Supuestamente, de. Entonces, en la medida que esta realidad se está imponiendo, cada quien va a comprender y va a poder leer en los símbolos, no ya continentales, sino en los símbolos de la naturaleza, la procedencia. Por ejemplo, eso es una experiencia vivida por mí, ¿vale? El desierto del Sahara fue arrasado precisamente por la gran ola que produjo el hundimiento de la Antártida, que llegó hasta la península arábiga, ¿verdad? Y volvió, porque la ola cuando va, viene, vuelve, aunque sea de tsunami, ¿verdad? El desierto del Sahara es un canal tridimensional, ¿no? De la nueva etapa que el hombre vivió, que el ser humano y que la humanidad completa y todos los seres vivos del planeta vivieron cuando
pasó lo que pasó con el hundimiento de estos continentes a nivel tridimensional, ojo, porque esos continentes siguen existiendo en el plano tetradimensional, pentadimensional, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mmm, nada pasa, nada pasa. Solo pasa nuestra percepción tridimensional. Eso es lo que pasa, verdaderamente. Pero la plantilla original energéticamente y la plantilla anterior, ahí está, energéticamente. Claro, claro. Y esto está relacionado, qué bueno que tocas eso, porque también tiene que ver con nuestra plantilla energética origen, que es perfecta y que Claro. evidentemente, aunque a ti te falte un órgano, si tú trabajas energéticamente, todo tu cuerpo de manera energética, estás alimentando ese órgano, aunque esté faltando a nivel físico. Y Claro. esto es muy interesante porque se han hecho muchos estudios, o sea, gente que tiene de pronto un riñón en lugar de dos, y sin embargo, cuando empieza a trabajar con lo que representa la plantilla cuántica, la plantilla energética, pues se activa también la funcionalidad de su cuerpo como si tuviera dos riñones y empieza a funcionar muchísimo mejor. Todo esto es importante porque estamos muy fincados, muy en lo que mis ojos ven, esto es lo que realmente soy, y parte del juego que está empezando a cambiar para este nuevo ser humano lumínico, para este nuevo ser humano que está dejando de ser el Homo sapiens para verdaderamente convertirse en una versión más elevada, es justamente empezar a integrar lo que es en verdad, que es toda esa energía, todo ese ser divino. Y creo que África en este sentido, su conciencia, su comunicación con la tierra, su comunicación ahora sí que también con todo lo que es el origen, esta comunión con la madre tierra en muchos aspectos, tantas razas, tantas tribus, tanta mezcla, esto también es importantísimo en el proceso que vivimos. O sea, yo que he estado en Egipto y he visto a la gente cómo vive, cómo se ayuda, cómo se colabora entre sí, en Asuán, en estos lugares, de verdad la gente tiene otra forma de ver el mundo y otra forma de interrelacionarse que en ese sentido nosotros, los que estamos aquí que en Occidente más avanzados y no sé qué tanto que nos dicen por ahí, tenemos que aprender. O sea, el verdadero oro de África no es solo la materia prima o que tenga oro, sino la conciencia espiritual olvidada y estos orígenes. ¿Qué nos puedes decir tú, Carlos, que lo vives cada día? Pues como te decía anteriormente, el tema de la identificación en general de África, porque claro, hablar de África hay que tener en cuenta que hay más de 1.500 millones de habitantes aquí y Eso cada uno es la madre de su padre, ¿verdad? Y de diferentes etnias, de diferentes experiencias, y el único común denominador es el color de la piel, ¿no? Que es más oscuro que en el resto de los continentes del globo. Del globo o del planeta, porque bueno, tampoco vamos a hablar aquí ahora de tierra redonda, que estoy yo más por la labor de la casilla de la plana que de la otra. Entonces, es el tema de la identificación, es decir, cuando tú vives el día a día, porque además te ves obligado a vivir el día a día, no puedes estar planificando cuando solo tienes para comer y tienes que conseguir tu comida el día a día, pero no tienes tiempo para identificarte con cualquier cosa que te aparezca por ahí. En Occidente, sin embargo, tenemos un mando a distancia, ya nos identificamos con el mando a distancia, no podemos vivir sin el mando a distancia, no podemos vivir sin unas comodidades, no podemos vivir sin esto, sin otro, sin el más allá. ¿Por qué? Porque estamos identificados con eso, nada más ni nada menos.
el momento que pierdes la identificación por eso, deja de ser importante para ti y lo dejas correr. Y es ahí en ese tránsito, ¿no? de desapego que realmente es como una chispa, es como algo, un espacio que se abre y dice ¡pum! Y te viene la luz. Porque el resto del tiempo es el pensamiento, tu cabeza que está diciendo esto es cómodo, mira qué bien vivo, ¿no? Gracias a esto, ¿no? Y tengo que tener la casa para mí, y tengo que pagar esto, porque al final estás identificado. No eres feliz porque no puedes pagar la factura de la luz, por eso no eres feliz. ¿Por qué? Claro. Porque estás identificado con eso, con ese miedo, con ese sentimiento de culpa, y ya se te interpreta en ese sentido. Bien, es verdad que hay mucha gente en África, en general, que ve el progreso también como algo inalcanzable. Entonces, muchas veces nos ven también como superiores. Quizás sea ese el hándicap o el talón de Aquiles del africano en general. Estoy hablando siempre en líneas generales sin juzgar, ¿vale? No pretendiendo juzgar, sino simplemente describiendo el cuadro, ¿no? Como cuando es un cuadro y dices, bueno, pues este cuadro tiene una montaña, tiene 7 personajes, luego ya pueden venir otro tipo de interpretaciones, ¿no? Más artísticas, más filosóficas, más psicológicas, más históricas, cualquier detalle de cuenta, ¿verdad? Entonces, África, sin embargo, claro, vive en esta inocencia todavía. En realidad, vive todavía en la etapa del niño humano, a nivel mental planetario. Y muy importante esto que dices, porque en esa inocencia están dentro de su esencia, o sea, realmente están con la parte más pura que evidentemente todo lo que conlleva el mando, el tener, nos ha condicionado y nos hace vivir en nuestra propia cárcel, porque al final esto del tener, cuanto más tengo, más esclavo soy de cosas, porque hay que cuidarlas también, evidentemente. Claro, claro. Entonces, Tienes más que perder, tienes mucho que perder. claro, me vuelvo más esclavo teniendo que cuidar tantas cosas, que no me corten la luz, el agua, el teléfono, no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, todo eso me hace esclavo en lugar de ser más libre, y más soberano, y más en conexión con mi propia esencia y con mi propia divinidad y con mi propia frecuencia de origen, estoy manteniéndome sometido, a todas las cosas que me esclavizan. Entonces, evidentemente, esto nos aleja de nuestra grandiosidad. Sí, pero hay precisamente esa grandiosidad es el ser nómada. El ser nómada, el beduino en el desierto, el tuareg en el desierto, yo en el desierto, tú en el desierto. No necesitas casi nada. O sea, encontrarte el oasis de turno, guiarte por las estrellas, escuchar el sonido atronador del silencio del desierto, ver el brillo luminoso cristalino de cada cristal de arena, de ese silicio, a ese que estamos ahora penetrando la humanidad completa a todos los niveles, ¿no? Multidimensional, hablando. Y claro, ¿qué precisas para eso? Pues no necesitas casa, ni electricidad, ni nada, no necesitas prácticamente nada. Claro, y además así éramos en el origen. O sea, Claro. éramos pueblos nómadas, a partir de que se No, nos no, empezó a generar es mi tierra, es mi espacio, es mi casa. A partir de no. ese momento entramos en el juego que nos ha tenido Claro. subyugados y condicionados en todos los aspectos. Y eso cura uno de los grandes males de la política, que son esos nacionalismos exacerbados. Porque, como dicen los gallegos, muy bien dicho, esa sabiduría de los paisanos gallegos, dice, la vaca no es de donde nace, sino de donde pase. Así es. Entonces, verdaderamente, mmm, a mí cuando me dicen, ¿y tú de dónde eres? Entonces, claro, la programación te dice, vale, nací en Valencia, soy valenciano, tal, no sé qué.
mi madre es alemana, mi padre tal, de aquí. Claro, yo he vivido tantos sitios, me he cambiado tantas veces de casa, vivo y de donde estoy me siento de ahí. A veces incluso hay gente que me dice, es que eres blanco. Digo, no, es que no me siento. Yo es que veo el blanco y ahora lo veo blanco también porque estoy aquí entre negro, entonces yo veo todo como si fuera negro. Soy negro. Soy Claro. negro, actualmente soy negro. Si tú me verás blanco, bueno, pues será quizás producto ya de que a lo mejor he utilizado demasiada lejía y me estoy blanquificando. Uy, me han puesto Ariel Ultra, más blanco que la nata. No, yo Eh, lo veo igual. O sea, yo que vivo en México y siempre lo he dicho, uno no nace, se hace. ¿Eh? exacto. Y aquí me hice y por eso yo me siento, como dicen mis amigos, es que es la española más rara. Pues sí, porque los que me conocen saben que yo me siento muy mexicana, ¿eh? Y me siento en mi casa aquí, pero en mi casa de corazón, no porque esté en mi casa física, sino en mi casa de corazón. Aquí es donde sí me siento en casa. Y cuando llego a España estoy un rato, pero luego digo, esto ya no es para mí. De aquí no soy. ¿Eh? Y Es esto curioso, lo notamos mucho cuando vamos de viaje, lo claro. resentimos tremendamente porque evidentemente es donde el corazón, donde tu esencia se siente plena, con dicha, con gozo. Por lo menos así lo siento yo. O sea, no me importa estar sola en mi casa, pero aquí me siento feliz, plena, dichosa. Es como el aire que respira me bulle, me hace sentir esta energía vibracional. Y yo creo que esto es fundamental porque cada quien tiene que reconocer qué es lo que me pasa aquí, qué es lo que me pasa en otros sitios. ¿Eh? Esto es Claro, conocerse. claro. Y Efectivamente, hablando de México, cuando yo viví en México, que sabes que estuve viviendo un año y pico allí, sobre todo más tiempo en la zona de Jalisco, y junto al lago de Chapala, maravilloso lugar. Y recuerdo un chico que era un poco así, le gustaba ir de racista por la vida, y todos me dicen, es que vosotros los españoles, lo que habéis hecho aquí, no sé qué. Y vamos a ver, tú tienes antepasados españoles, son tus propios antepasados, que parte serían españoles y otros serían eh, del náhuatl indígenas. ¿Eh? indígenas de aquí, ¿no? O sea, de mezclados. Eso, si realmente hicieron eso que tú dices, son tus propios antepasados, porque que yo sepa, los míos no estuvieron por aquí. O sea, yo vengo aquí a disfrutar y me considero igual que tú. No, no somos iguales. Yo, bueno, no voy a entrar en discusión contigo porque tú tienes tu opinión y yo en este caso tengo la mía, ¿no? Y es lícito, ¿no? Que cada quien tenga su opinión siempre que respete, ¿no? Porque creo que la base precisamente de la convivencia es el respeto. Si no hay respeto, acaba y vamos, no hace falta ni discutir, es tontería, es pérdida de tiempo, es un asunto muy tóxico con el cual cualquier agua cristalina acaba enturbiándose. Por lo cual, la base del respeto es fundamental y por eso cuando hablemos de África o hablemos de Europa o hablemos de todo, aun con todas sus incongruencias, aun con todos sus males, ¿no? Como los tiene hoy día Europa, ¿no? Que precisamente ahora Europa no está en lo mejor, es lo más bonito de su historia, ¿no? En general, ¿verdad? Eh, siempre tratémonos con respeto. Claro, Respeto, es una palabra tan poderosa y tan abre puertas que cuando tú vas siempre con el respeto por delante y por detrás y por el lado y por el otro lado, en toda circunstancia, en todo instante, ¿no? Que aunque veas que una persona es un desgraciado mental, trátale con respeto, trátale con respeto, porque a lo mejor esa persona se replantea porque le has abierto el campo, le has abierto el espacio, has abierto la línea, la vía de podernos comunicar con respeto. el respeto es fundamental, pero además es más importante el respeto al ser que tengo al lado
que el nacionalismo que antepongo en un momento dado al ser humano que tengo a mi lado. Y esto es fundamental porque creo que parte de lo que se está viviendo en estos momentos, que entran los nacionalismos por encima del ser humano que tengo al lado. Y lo mismo sucede evidentemente, con las guerras y con toda la situación. O sea, me importa menos los seres humanos que los territorios, ¿eh? Claro. Es que date cuenta que los nacionalismos muchas veces están basados en fronteras que han sido impuestas precisamente por conquistadores. Exacto. Como el caso de África. Por ejemplo, aquí lo más absurdo que hay es el nacionalismo en algunos países africanos. Vamos a ver, Senegal fue trazado por los franceses, era una división francesa. Entonces, ¿cómo puedes defender tú una identidad senegalesa cuando dentro de Senegal hay 225 etnias distintas? Bueno, concretamente 18 etnias distintas que tenían sus territorios. Entonces sí, hay el nacionalismo o el tribalismo, quizás en este caso, es útil en el sentido que protege las familias, protege las tribus y a través de las tradiciones se da transmisión de una cultura, de una identidad que está bien, hasta cierto punto, ojo, porque también los tribalismos en África han tenido sus guerras, sus batallitas y sus movidas, ¿vale? Claro. Actualmente, como ejemplo, ese nacionalismo de ciertos países africanos, ¿no? Que hoy día no les queda otro remedio porque es la única forma de tener un Estado y una coherencia y un bienestar, ¿verdad? Pero, y en Europa es lo mismo. Vamos a ver, Alemania desde cuándo existe. España desde cuándo existe. ¿Qué es España? Y no digo que esté mal, yo soy muy patriota, ¿eh? Yo voy por el mundo, veo un español y me alegro mucho de encontrarme un español, me alegro más que encontrarme un francés, ¿no? Lógicamente. Por afinidad, por cultura, por mil cosas, ¿verdad? Por sentido del humor, pues contar un chiste, puedes con 3 palabras explicar lo que quieres explicar. Si lo tengo que explicar en francés a un francés, pues me cuesta más, ¿no? Y a lo mejor no llego al fondo de la cuestión. Aunque los nómadas hemos aprendido que hay palabras que son mejor decirlas en francés que en español, ¿no? Por ejemplo, c'est fini. Mejor decir que se acabó, ¿no? C'est fini lo entienden hasta los japoneses. Tú le dices a un tío, c'est fini, y c'est fini. Eso es lo bueno de ser nómada, que al final coges lo bueno de todo y te permite ser más flexible, más respetuoso con las culturas, ¿no? Y te da una expansión de conciencia, donde al final abres tu mente. O sea, yo lo veo de pronto cuando la gente critica, ay, se dice así y se dice así, se dice así en tu pueblo, porque el español, si tú vieras lo amplio que es, simplemente en todos los lugares donde se habla español, y tú dirías, ay, estos no hablan español, estos mexicanos no hablan español, y los argentinos no hablan español, y los uruguayos hablan otro español. Pues eso, realmente la gente quiere indoctrinarte o quiere decirte cómo decir las cosas en cada momento, porque ahí en su pueblo así lo dicen, ¿no? Y justamente algo que te da el viajar, el ser más nómada, el tener un espíritu más viajero, más de movimiento constante, te hace entrar en esta flexibilidad que creo que es fundamental para salirte de tus cuadrados, que yo le llamo así siempre, así como tu caja, que realmente es tu propio marco de referencia, viéndolo todo así como claro, de manera muy lineal, ¿no? O sea... El mejor ejemplo son los ríos. Por ejemplo, el Danubio atraviesa toda Europa, el Rin atraviesa toda Europa, el Duero nace en Castilla y pasa por Extremadura y luego Castilla-León, Extremadura y acaba en Portugal. En Portugal es Portugal y en España es España. Vamos a ver, ¿qué quedamos? Claro, y sigue siendo un río, pero
El comportamiento también es diferente y lo que se vive en cada lugar también es diferente. Yo lo pongo mucho con el ejemplo así de los limones, ¿no? O sea, si hablas un limón en México, no tiene nada que ver con un limón en España, con un limón en África, y eso no quiere decir que lo que estés viendo no sea un limón, porque es que hay gente que te discute, eso no es un limón. Bueno, a ver, el limón que tú tienes idea no quiere decir que sea el limón generalizado, porque todo tendemos a generalizarlo y a quererlo ver con nuestro pequeño microscopio visual. Y esto es muy limitante. El nuevo ser humano se tiene que expansionar y tiene que dar un cambio en todos los sentidos. ¿Cómo te despedirías tú de este programa, en este despertar en África, ligándolo a este ser humano multidimensional? ¿O qué quieres decir al respecto, Carlos? Bueno, hay una palabra muy universal aquí en África que la pronuncia muchísima gente, que es Ubuntu. Ubuntu, yo soy porque tú eres. Exacto. Y también para concluir, he hablado de esta identificación. Y la mejor manera de no identificarse con las cosas es también tener un sentido del humor, de la sonrisa, de reírse, de relativizar todo, de perder el sentido del ridículo, que el ridículo viene de reírse, ¿verdad? De que se te rían de ti. Es como aquel que decía, yo no sé bailar, dice, pero cuando bailo y pienso que nadie me está mirando, bailo estupendamente. Entonces, pierdes esa cuestión, ¿no? Entonces, hay que tomarse la vida de otra forma, con más. Yo he visto, por ejemplo, lo he observado, que aquí en África la gente sonríe muchísimo. Se pronuncia más la palabra nosotros, como está puesto en la intro de mi canal de YouTube. Se escucha más la palabra nosotros que la palabra yo. Se escucha mucho ven a comer. Pasas por delante de alguien que está comiendo, ven y come. No verás a la gente durmiendo en un cajero automático, ni en la calle. No, eso no lo ves aquí. Entonces, ¿cómo se pueden hablar de valores superiores en una cultura occidental sobre una cultura oriental o africana o sudafricana o sudamericana o etcétera, etcétera, etcétera? ¿No? Cuando hay unos valores que realmente nos dan 200.000 vueltas y entonces hay que estar abierto, hay que estar sonriente y hay que respetar. Y no identificarse. Oye, que te dicen que eres tonto. Bueno, a lo mejor el que te lo ha dicho, él se está viendo reflejado en ti, ya está. No tienes por qué ser tonto, ¿no? Pero si se identifica, ay, es que me ha dicho tonto. Pues vale, ya te haces la víctima y eres tonto. Eres tonto si te estás comportando de momento. Entonces, todo es cuestión de identificación, de enfoque, como tú bien dices en tus vídeos con tu gente, ¿no? Pues es todo dónde nos enfocamos, dónde nos situamos, dónde nos ponemos, dónde nos situamos ante la vida, ¿no? No es lo que nos pasa, sino cómo nosotros actuamos ante lo que pasa o nos pasa. Definitivamente. Pues Carlos, diles dónde te encuentran y qué proyectos traes ahora. No sé si quieras comentar algo de lo que traes. Sí, voy a aprovechar a hacer una invitación. Ahora vuelvo a hacer una expedición, no en solitario, ya hay unas cuantas personas apuntadas. Estamos ahora en la gestión del vehículo vehículos que vamos a traer. Viajé desde Europa a partir del día 16 de agosto, saliendo desde Barcelona hasta Guinea-Bissau, a través del desierto. Va a ser más o menos una travesía de 3 semanas, tranquilamente. Vamos a ir a ciertos sitios del desierto, que eso ya lo guardo como secreto, y el que quiera verlo, que venga y se apunte, que hay plazas, es decir, que si se apuntan 20, pues pondremos 4 vehículos a disposición. Ahora está todo preparado para ese viaje, está todo el enfoque en ese viaje, y lo que sí puedo adelantar es que vamos a ir, hay un sitio que es muy especial,
y que tiene mucho que ver con este despertar. Pero bueno, ya no digo más porque... Muy bien, pues bueno, el que esté resonando con este llamado, se pone en contacto en www.artoasis.es, ahí está Sí, toda la información ahí están y los ahí se puede contactos. poner en Y contacto ya contigo. para el viaje ya son contactos personales con cada quien, para ver si esa persona está dispuesta y tiene la capacidad sobre todo de convivir, porque quizás el hándicap más fundamental de nuestros viajes, en el cual somos más gente, es el tema de la convivencia. Hay que estar bien centrado en uno mismo para poder convivir y no ser unos, unos petardos con nuestros compañeros, no ser un lastre. Ya, se necesita justamente una actitud, de forma importante y además tener la tolerancia como para estar 3 semanas en el desierto de forma Claro. consciente y constante. Así que, pues si Y fuera resuenas con este fuera llamado, y perdón. el título del viaje va a ser Viaje a ti mismo. Bueno, pues si estás dispuesto a echarte este clavado personal en un viaje a ti mismo, contacta con Carlos en aroasis.es y bueno, pues es el momento de conectar. Carlos, te deseo mucho éxito en tu nuevo proyecto, que todo salga muy bien. Te mando un abrazo de mi corazón al tuyo y realmente estamos en contacto para la próxima. Nos vemos pronto, bellas almas, bendiciones, comenten y difundan.